Al regresar de un viaje, encontré mis maletas en la acera con una nota. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Con cariño, tu nuera. Antes de que llegara el taxi, llamé al banco. Yo era quien pagaba la hipoteca. Jacques-mate. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Miré mis 4 maletas perfectamente alineadas en la acera, incapaz de procesar lo que veía. Después de una semana visitando a mi hermana en Colorado, todo lo que quería era hundirme en mi sillón favorito con una taza de té. En cambio, me encontré excluida de mi propio hogar. Las nubes de lluvia se acumulaban en el cielo mientras recogía la nota metida bajo el asa de mi maleta más grande. La letra era inconfundible, letras inclinadas y afiladas que siempre parecían estar apresuradas. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Tu Curidanura. Mis manos temblaban mientras leía las palabras de nuevo. Había vivido en esta casa durante 35 años. Richard y yo la construimos juntos cuando Gregory era solo un bebé. Habíamos plantado cada árbol en el jardín, elegido cada accesorio, pintado cada pared. Después de que Richard falleció hace 2 años, accedí a transferir la casa a nombre de Gregory y Vanessa, al menos legalmente, pero yo seguía pagando la hipoteca en secreto. Saqué mi teléfono y marqué al banco antes de que el taxi siquiera se alejara, necesitando confirmar lo que ya sabía. Sí, señora Wilson, nuestros registros muestran que su pago automático de $1,867 se procesó el viernes pasado como estaba programado, confirmó la representante de servicio al cliente. Gracias, susurré, terminando la llamada. Una pesada gota de lluvia salpicó mi frente mientras estaba de pie, a mis 68 años, mirando mis pertenencias en la acera. El cielo se abrió entonces, como dándome permiso para derrumbarme también. Debí haberlo visto venir. Las miradas de reojo entre Gregory y Vanessa cada vez que mencionaba redecorar mi cocina, los comentarios no tan sutiles sobre comunidades para adultos mayores donde no tendría que preocuparme por el mantenimiento del jardín, la forma en que reorganizaron la sala de estar mientras visitaba a mi hermana la Navidad pasada, moviendo mi sillón de lectura al sótano. Pequeñas cosas que, después de todo, no eran tan pequeñas. La puerta del garaje estaba abierta. Dentro, habían colocado un colchón individual contra una pared, con una mesita de noche y una lámpara al lado. Mi ropa estaba colgada en un perchero portátil. Mis libros, fotos y recuerdos estaban apilados en cajas de cartón etiquetadas como cosas de mamá con la letra de Vanessa. Me hundí en el colchón, el suelo de concreto bajo mis pies. A través de la pequeña ventana, podía ver la casa donde cría a mi hijo, enterré a mi esposo y, aparentemente, perdí mi lugar en el mundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gregory. Mamá, necesitamos el espacio. Vanessa ha estado pidiendo una oficina en casa desde hace meses. El apartamento del garaje tiene todo lo que necesitas. No lo hagas difícil. No lo hagas difícil. Como si yo fuera el problema. Nunca había sido de las que lloran fácilmente, pero las lágrimas vinieron entonces, silenciosas y calientes contra mis mejillas. Pensé en todas las noches que pasé despierta con Gregory cuando tenía ataques de asma de niño, en el segundo trabajo que tomé para pagar su universidad cuando el negocio de Richard pasó por una mala racha, en los fines de semana que pasé cuidando a los nietos para que Gregory y Vanessa pudieran tener tiempo en pareja. Y ahora me habían reducido a una carga, una molestia que debía ser apartada en el garaje. No respondí al mensaje de Gregory. En cambio, llamé a Marta, mi amiga más antigua. Audrey, ¿qué pasa?, preguntó de inmediato, percibiendo el quiebre en mi voz. Necesito un lugar donde quedarme, logré decir, con las palabras atascándose en mi garganta como fragmentos de vidrio. Me han puesto en el garaje. Marta no pidió explicaciones. Estaré allí en 20 minutos, dijo. Mientras esperaba, sentada en ese delgado colchón rodeada de los restos empaquetados de mi vida, tomé una decisión. Esta casa había sido mi corazón durante 35 años. Había vertido todo en ella, mi amor, mis ahorros, mis sueños, y ahora pensaban que podían simplemente apartarme. La puerta del garaje traqueteó mientras la lluvia se intensificaba afuera.
Miré mis manos temblorosas y lentamente las cerré en puños. No tenía ni idea de con quién estaban tratando. No era solo la madre de Gregory o la viuda de Richard. Era Audrey Wilson, y estaba harta de ser invisible. El cuarto de huéspedes de Marta no era gran cosa, pero al menos tenía una puerta con cerradura y ventanas que dejaban entrar luz solar de verdad. Después de 3 días en el Sunset Motel, un nombre que parecía inquietantemente apropiado para este capítulo de mi vida, estaba agradecida de estar en algún lugar que no cobrara por noche. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», insistió Marta, colocando una taza de café frente a mí. Jim y yo nos movemos en esta casa como 2 guisantes en un barril desde que los niños se mudaron. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente. Lo aprecio, pero esto no puede ser permanente. Necesito decidir qué hacer con la casa. ¿Quieres decir tu casa?, corrigió Marta, entrecerrando los ojos. La que sigues pagando. Marta había sido mi amiga durante más de 30 años. Conocía a Richard, había visto crecer a Gregory, había estado allí en los buenos y malos momentos. Y a diferencia de mi propio hijo, recordaba quién era yo antes de que me volviera invisible. No dejo de pensar en cuando empezó a cambiar todo, dije, mirando mi café. Después de que murió Richard, pensé que darles la casa a Gregory y Vanessa los ayudaría. Acababan de tener a Emma. El dinero escaseaba. Y ellos se aprovecharon, terminó Marta. Los recuerdos surgieron como moretones que había evitado tocar. 6 meses después del funeral, Vanessa comenzó a reorganizar la casa, diciendo que necesitaba actualizarse. Mis sugerencias fueron descartadas. Mis pertenencias migraron a los armarios, luego al sótano, luego a contenedores de almacenamiento. ¿Sabes qué dijo Vanessa cuando me opuse a que tirara el equipo de pesca de Richard? Necesitamos avanzar, no vivir en un museo. Como si la memoria de mi esposo fuera solo un montón de trastos por desechar. Marta extendió la mano y apretó la mía. «Why, Gregory? Seguro que él te defendió». «Ray», un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. Gregory dijo que estaba siendo difícil, que necesitaba adaptarme a la nueva normalidad. Su nueva normalidad aparentemente significaba olvidar a su padre y marginar a su madre. El control había sido tan gradual que apenas lo noté. Primero se apoderaron de la cocina, criticando mi comida. Luego vinieron las quejas de que mis programas de televisión eran demasiado ruidosos, de que mis amigos venían demasiado a menudo, de que mi jardinería ocupaba demasiado de su patio. Cada rendición de mi parte solo los envalentonaba más. Lo peor es que yo lo permití todo, admití. Seguí pagando la hipoteca porque temía que lucharan financieramente. Quería ayudarlos, ser útil, ser amada. «Querida», dijo Marta suavemente. La verdad de sus palabras dolió. Había estado comprando mi lugar en esa casa, en la vida de mi propio hijo, un pago de hipoteca a la vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gregory. «Mamá, ¿cuándo vendrás a recoger el resto de tus cosas? Necesitamos convertir el garaje en una sala de juegos para Emma». Mostré el mensaje a Marta, con la mano temblando ligeramente. «Ese pequeño desagradecido», cortó la palabra. «Audrey, hay algo que debes saber. No quería decírtelo porque sabía que te dolería, pero mereces la verdad». Mi estómago se tensó. «¿Qué es?» El mes pasado en el club de lectura, Vanessa estuvo allí. Había tomado un par de copas de vino y empezó a hablar de sus planes. Van a poner la casa en venta, Audrey. Quieren comprar esa nueva construcción en Oakwood Hills. La habitación pareció inclinarse hacia un lado. Están vendiendo mi casa. Piensan que es su casa, dijo Marta suavemente. Y técnicamente, legalmente, lo es. Pero moralmente, esa es otra historia. Pensé en los 35 años de recuerdos incrustados en esas paredes. Richard y yo trayendo a casa al bebé Gregory. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, el jardín que Richard construyó para nuestro 20º aniversario. Los últimos alientos de mi esposo en nuestro dormitorio, rodeado de la vida que habíamos creado juntos, y ellos iban a venderlo todo a extraños sin pensarlo 2 veces. «¿Qué voy a hacer?», susurré. Los ojos de Marta se endurecieron con resolución.
Primero, vas a dejar de pagar su hipoteca. Veamos qué tan rápido cambian sus planes cuando el banco empiece a llamar. ¿Pero qué pasa con mi crédito? Segundo, continuó, vas a hablar con mi sobrino, Brian. Es abogado especializado en derechos de personas mayores. Tiene que haber algún recurso legal aquí. No soy una persona mayor, protesté débilmente. Marta arqueó una ceja. Eres lo suficientemente mayor para ser tratada con respeto, lo cual no está sucediendo aquí. Tenía razón. Durante 2 años, me había estado reduciendo, volviéndome más pequeña y silenciosa para evitar ser una carga. ¿Y a dónde me había llevado eso? Desalojada de mi propio hogar, mis pertenencias empaquetadas en cajas, mi existencia reducida a una molestia. Mientras la realidad de mi situación se cristalizaba, algo más emergió bajo el dolor y la traición. Una ira lenta y ardiente que se sentía casi extraña después de años de acomodamiento. Está bien, dije, enderezando los hombros. Hablemos con Brian. Marta apretó mi mano. Esa es mi chica. Y Audrey, recuerda quién eres. No eres solo la madre de Gregory o la viuda de Richard. Eres Audrey Wilson. Y ya es hora de que todos lo recuerden. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la acera, sentí un destello de algo que podría haber sido esperanza. O talvez era determinación. De cualquier manera, no iba a rendirme sin luchar. Brian, el sobrino de Marta, no era lo que esperaba. Con sus jeans y camisa Henley, parecía más un profesor universitario que un abogado. Pero sus ojos eran agudos mientras revisaba los estados de la hipoteca que había traído. Entonces, has estado haciendo pagos en una casa que ya no está a tu nombre, dijo, frunciendo el ceño. Y tu hijo y tu nuera han estado viviendo allí sin pagar alquiler mientras planean venderla. Dicho tan directamente, sonaba absurdo incluso para mí. Sí. Y te desalojaron al garaje. Asentí, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Tienes opciones, dijo Brian. Los arreglos financieros podrían constituir un contrato verbal. Como mínimo, podrías demandar por la recuperación de los pagos de la hipoteca que has hecho desde la transferencia de la propiedad. Marta, que había estado inusualmente callada, habló. Primero necesita enfrentarlos. Hacerles entender lo que han hecho. Brian parecía escéptico, pero sabía que Marta tenía razón. Antes de tomar acciones legales contra mi propio hijo, necesitaba darle una última oportunidad para hacer las cosas bien. Así fue como me encontré parada en el porche de mi propia casa al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza mientras tocaba el timbre. Había vivido en esta casa desde antes de que naciera Gregory. Sin embargo, aquí estaba, una visitante que requería permiso para entrar. Vanessa respondió, su sorpresa rápidamente enmascarada con una sonrisa tensa. Audrey, no te esperábamos. Necesito hablar contigo y con Gregory, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Ella dudó, luego se hizo a un lado. Por supuesto, pasa. La sala de estar había cambiado de nuevo desde que me fui. Mi lámpara de lectura había desaparecido, reemplazada por una lámpara de pie moderna que no reconocí. Las fotos familiares que había colocado en la repisa habían sido reorganizadas, con varias de Richard ahora ausentes. Gregory salió de la cocina, secándose las manos con un paño. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a hablar sobre la casa, dije. Marta me dijo que planean venderla. Su mirada de intercambio lo confirmó todo. Íbamos a decírtelo, dijo Gregory, sin mirarme a los ojos. Una vez que todo estuviera finalizado. Finalizado, repetí. Esta fue mi casa durante 35 años. Tu padre y yo construimos esta casa. Te criamos aquí. Vanessa suspiró dramáticamente. Audrey, entendemos que tienes apegos sentimentales, pero necesitamos hacer lo mejor para nuestra familia ahora. Nuestra familia, repetí. ¿Y qué soy yo? Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Mamá, dijo finalmente Gregory, con un tono condescendiente. Firmaste la casa a nuestro nombre. Apreciamos todo lo que has hecho, pero ahora es nuestra propiedad.
Nosotros decidimos qué pasa con ella. Tomé una respiración profunda. He estado pagando la hipoteca durante los últimos 2 años. Cada mes, $1,867 de mi cuenta para mantener un tejado sobre sus cabezas. Otra mirada entre ellos. Lo sabían. Esa fue tu elección, dijo Vanessa fríamente. Nunca te pedimos que lo hicieras. Mis manos comenzaron a temblar. Lo hice para ayudarlos porque eso es lo que hace la familia. Y estamos agradecidos, dijo Gregory, aunque su tono sugería cualquier cosa menos eso. Pero eso no cambia la situación legal. La casa es nuestra. Entonces, mis 35 años aquí, mi apoyo financiero, mi papel en esta familia, nada de eso importa. Gregory se encogió de hombros, luciendo incómodo pero imperturbable. Mamá, estás haciendo esto más dramático de lo que necesita ser. Podemos ayudarte a encontrar un bonito apartamento para adultos mayores. No necesito un bonito apartamento para adultos mayores, espeté. Necesito que mi hijo muestre una pizca de decencia y respeto. Vanessa dio un paso adelante, su sonrisa tensa. Audrey, creo que estás poniéndote emocional. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en otro momento. Fue entonces cuando supe, realmente supe, que no había forma de arreglar esto. El hijo que crié, el niño que amé con cada fibra de mi ser, se había ido. En su lugar estaba un extraño que me veía como nada más que una obligación, un problema a manejar. He detenido los pagos automáticos de la hipoteca, dije en voz baja. La expresión de Gregory cambió al instante. ¿Qué hiciste? Si quieren vender mi casa, tendrán que pagarla ustedes mismos. No puedes hacer eso, la voz de Vanessa se alzó. ¿Qué pasa con nuestro crédito? ¿Tenemos planes? Sí, dije. Escuché que Oakwood Hills es encantador en esta época del año. El rostro de Gregory se oscureció. Mamá, la casa fue el regalo de papá para mí. Sabes que nunca fue realmente tuya. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Nunca fue realmente tuya. 35 años de mi vida descartados en 5 palabras. Entiendo, dije, con la voz apenas audible. Bueno, entonces supongo que no hay nada más que discutir. Me giré para irme, con las piernas inestables debajo de mí. Al llegar a la puerta, me detuve, mirando al hijo que ya no me veía. Tu padre estaría avergonzado de ti, Gregory. Y por primera vez, yo también lo estoy. Salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El aire primaveral se sentía fresco contra mis mejillas calientes mientras caminaba por el camino de entrada, alejándome de la casa que nunca había sido realmente mía. Algo se había roto dentro de mí ese día. Pero algo más fuerte, se había forjado en su lugar. ¿Hiciste qué?, preguntó Marta, con su taza de café suspendida a medio camino de sus labios. Detuve los pagos, repetí, aún sorprendida por mi propia audacia. Les dije que si quieren vender la casa, tendrán que pagarla ellos mismos. Marta dejó su taza con un golpe definitivo. Ya era hora. Brian, que había insistido en acompañarnos después de mi confrontación, parecía menos entusiasmado. Es un buen primer paso, pero necesitamos protegerte legalmente. Si tu nombre no está en el título, podrías ser responsable de los pagos atrasados sin derecho alguno sobre la propiedad. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación se desvanecía, dejando espacio para que la duda se colara. He cometido un error terrible. No, dijo Marta con firmeza. Finalmente defendest. Brian tamborileó su pluma contra su bloc de notas. Seamos estratégicos al respecto. Mañana contactaré al banco, explicaré la situación y veré qué opciones tenemos. Mientras tanto, necesitas reunir cada prueba que demuestre que has estado haciendo estos pagos. Asentí, pensando en los meticulosos registros financieros que Richard me había enseñado a llevar. Al menos tenía eso. ¿Y qué pasa con mis cosas que aún están en la casa?, pregunté. Marta enderezó los hombros. Iré contigo a recogerlas. Si nos dan algún problema, aún recuerdo cómo blandir el bate de softball de nuestros días en la liga comunitaria. A pesar de todo, me encontré riendo. Marta siempre había sido ferozmente protectora,
incluso en la secundaria cuando enfrentó a las chicas que se burlaban de mi ropa de segunda mano. No sé qué haría sin ustedes dos, dije, con la voz quebrada. Brian extendió la mano y apretó la mía. No estás sola en esto, señora Wilson. Nos aseguraremos de que no se aprovechen más de ti. A la mañana siguiente, llegó una llamada del First Federal Bank. Respondí con temor, esperando preguntas sobre el pago de la hipoteca atrasado. Señora Wilson, soy Trevor Phillips del Departamento de Hipotecas. Hemos recibido una solicitud para discutir la situación con su propiedad en Maple Avenue. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí, eso es correcto. Entiendo que ha estado haciendo pagos en una propiedad que ya no está a su nombre. Nuestros registros muestran pagos consistentes desde su cuenta durante los últimos 26 meses. Sí, confirmé, pero he decidido detener esos pagos. Hubo una pausa. Señora Wilson, normalmente no hago esto, pero ¿estaría dispuesta a venir a la sucursal para discutir esto más a fondo? Creo que podría haber opciones que no ha considerado. 2 horas después, estaba sentada frente a Trevor, un hombre de rostro amable de la edad de mi hijo, mientras explicaba algo llamado un gravamen equitativo. Esencialmente, al pagar consistentemente la hipoteca de una propiedad de la cual no derivas ningún beneficio, podrías haber establecido un interés en la propiedad incluso sin estar en el título. La esperanza revoloteó en mi pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podrías potencialmente colocar un gravamen sobre la propiedad por la cantidad que has contribuido. No podrían vender sin abordar ese gravamen. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la acera, sentí un destello de control regresando. «Hay algo más», dijo Trevor, bajando ligeramente la voz. Su hijo llamó esta mañana, bastante molesto por el pago atrasado. Parecía no entender cómo funcionan las hipotecas. No me sorprendió. Gregory siempre había dependido de otros para manejar los aspectos prácticos de la vida. Primero Richard y yo, ahora Vanessa. Y aparentemente mis pagos mensuales. ¿Qué le dijiste? Que los pagos atrasados afectan los puntajes de crédito y podrían eventualmente llevar a procedimientos de ejecución hipotecaria. Trevor dijo que no lo tomó bien. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de Gregory. «Mamá, necesitamos hablar sobre la hipoteca lo antes posible». Mostré el mensaje a Trevor. «¿Qué te gustaría hacer, señora Wilson?», preguntó. Era una pregunta tan simple, pero nadie me la había hecho en años. ¿Qué quería yo? No solo respecto a la casa, sino con mi vida. Pensé en la confrontación con Gregory y Vanessa, su despreocupado rechazo a mis contribuciones, su suposición de que seguiría financiando sus sueños mientras me relegaban al garaje. «Quiero lo que es legítimamente mío», dije, sorprendiéndome con la firmez. Ive asintió, con respeto evidente en su expresión. «Entonces hagamos que ocurra». Esa tarde, armada con la información de Trevor y el consejo legal de Brian, di otro paso inesperado en mi nueva vida. Solicité un trabajo. El letrero de «Se busca ayuda» en la ventana del café de Rosie me había llamado la atención mientras caminaba de regreso a la casa de Marta. «¿Quieres servir mesas?», preguntó Marta, con las cejas levantadas cuando se lo conté. «Fui camarera durante toda la universidad», le recordé. «Y necesito mis propios ingresos, mi propia vida. No puedo esconderme en tu cuarto de huéspedes para siempre». Marta lo consideró. «Bueno, Rosie's tiene el mejor pastel de la ciudad». 2 días después, tuve mi primer turno. Mis pies dolían y mi espalda gritaba al final, pero las propinas en mi bolsillo eran mías, ganadas con mis propias manos. La simple satisfacción de eso era algo que no había sentido en años. Cuando regresé a casa de Marta, exhausta pero extrañamente revitalizada, había 6 llamadas perdidas de Gregory en mi teléfono. Escuché el primer mensaje de voz. «Mamá, el banco llamó por la hipoteca. Mencionaron algo sobre un gravamen. ¿Qué estás haciendo? Llámame de inmediato». Lo borré sin escuchar los demás. Por primera vez, Gregory tendría que esperar mi conveniencia, no al revés. Marta me trajo una copa de vino y se sentó a mi lado en el columpio del porche. «¿Cómo se siente?», preguntó suavemente. Consideré la pregunta,
observando el atardecer pintar el cielo en tonos de rosa y dorado. Se siente como si finalmente estuviera despertando, dije. Como si hubiera estado sonámbula desde que murió Richard. Y ahora eres Audrey de nuevo, terminó Marta por mí. Asentí, levantando mi copa en un pequeño brindis por Audrey Wilson. Es agradable conocerla finalmente. Después de 3 semanas trabajando en el café de Rosie, me había adaptado a una rutina que se sentía sorprendentemente cómoda. Mis propinas eran modestas pero constantes, y el trabajo físico mantenía mi mente ocupada. Más importante aún, tenía un propósito de nuevo, un lugar donde estar, personas que dependían de mí, una vida que era completamente mía. Por eso, la vista de Gregory parado torpemente junto al puesto de la anfitriona me dio un sobresalto. «Mamá», dijo, con la voz más suave de lo que la había escuchado en años. «¿Podemos hablar?» Rosa, la dueña, captó mi mirada desde detrás del mostrador. «Tómate 15 minutos si lo necesitas, Audrey». Asentí y llevé a Gregory a una cabina en la esquina, lejos de mis clientes habituales que se habían convertido en algo así como amigos. «Te ves diferente», dijo, estudiándome. Me alisé el delantal. «Soy diferente». Gregory se movió incómodo. «Mamá, sobre la casa». «No voy a discutir eso aquí», interrumpí. Si eso es por lo que viniste, estás perdiendo tu tiempo. Por favor, dijo, con una nota de desesperación colándose en su voz. Vanessa y yo, estamos en problemas. El banco llamó por un gravamen, y nuestro puntaje de crédito está cayendo por los pagos atrasados. Observé a mi hijo, su reloj caro, su cabello cuidadosamente peinado, el sutil aroma de colonia que probablemente costaba más de lo que ganaba en un día en Rosie's. Todo en él gritaba privilegio y comodidad, una vida amortiguada por los sacrificios de otros. «¿Qué quieres de mí, Gregory?» Se inclinó hacia adelante. «Necesitamos que levantes el gravamen y retomes los pagos, solo hasta que podamos vender la casa». La pura audacia de la solicitud casi me hizo reír. «¿Y qué obtengo yo a cambio?» «Nos aseguraremos de que estés bien cuidada», dijo, como si ofreciera una gran bondad. «Hay una comunidad para adultos mayores muy bonita en Westbrook». Dije, levantando la mano. «No estoy interesada en ser cuidada. He estado cuidándome a mí misma y a ti durante años». El rostro de Gregory se endureció ligeramente, su máscara de contrición deslizándose. «Bien. ¿Qué quieres?» «Un porcentaje de la venta». Lo estudié, este extraño que llevaba el rostro de mi hijo. «Quiero mi casa de vuelta». Parpadeó, luego rió nervioso. «Eso no es posible. Ya hicimos una oferta por la casa en Oakwood Hills». «No es mi problema». La expresión de Gregory se oscureció. «Es tu problema si quieres una relación con tu nieta, con cualquiera de nosotros». La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros, fea y explícita. Mi propio hijo estaba usando mi amor por su hija como palanca. «Estás amenazando con alejarme de Emma». Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero insistió. «Solo digo que las familias necesitan apoyarse mutuamente. Vanessa y yo tenemos un plan para nuestro futuro, y tú estás en el camino». De la misma manera que estorbé cuando pagué tu matrícula universitaria, o cuando cuidé a Emma todos los fines de semana para que tú y Vanessa pudieran tener tiempo en pareja, o cuando firmé la casa y seguí haciendo pagos para que pudieran ahorrar para ese barco que compraron el verano pasado. Gregory se sonrojó. «Eso no es justo». «No», coincidí. «No lo es». Mi descanso estaba casi terminado. Me deslicé fuera de la cabina y me puse de pie, alisando mi delantal. «Necesito volver al trabajo». «Mamá, por favor». La voz de Gregory se quebró ligeramente. «Necesitamos esto. La casa en Oakwood Hills es perfecta. No podemos perderla». Por un momento, vi al pequeño que solía trepar a mi regazo con las rodillas raspadas, buscando que yo lo arreglara todo. Pero ese niño se había ido. En su lugar estaba un hombre que me veía como nada más que un medio para un fin. «Lo pensaré», dije finalmente. «Pero primero necesito algo por escrito de ti y de Vanessa».
Encuéntrenme en la oficina de Brian Wallace mañana a las 2 de la tarde. El alivio inundó el rostro de Gregory. Gracias, mamá. No te arrepentirás. Mientras se iba, me pregunté si ya lo hacía. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina de Brian, con el estómago en nudos. Apenas había dormido, repasando una y otra vez la decisión que había tomado en medio de la noche. Gregory y Vanessa llegaron puntualmente a las 2, ambos vestidos como si fueran a una reunión de negocios. La sonrisa de Vanessa era tensa pero triunfal mientras tomaban asiento frente al escritorio de Brian. Gracias por venir, comenzó Brian formalmente. La señora Wilson ha considerado su solicitud respecto a la propiedad en Maple Avenue. Lo apreciamos, interrumpió Vanessa suavemente. Estamos seguros de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Brian deslizó un documento sobre el escritorio. Esto es lo que propone la señora Wilson. Gregory lo tomó, escaneando el contenido. Su expresión pasó de esperanzada a confundida y luego a enojada en segundos. ¿Qué es esto?, exigió. Eso, dije con calma, es mi condición para levantar el gravamen. Reanudaré los pagos de la hipoteca, pero la casa me será vendida a mí, no a extraños. Vanessa arrancó el papel de las manos de Gregory. Esto es ridículo. ¿Quieres que te vendamos la casa por el saldo restante de la hipoteca? Vale al menos 3 veces eso. Vale exactamente lo que he invertido en ella, respondí. 35 años de pagos, reparaciones y mejoras. El rostro de Gregory se había puesto de un rojo alarmante. No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra. Con un gravamen en contra, señaló Brian, lo que complica significativamente cualquier venta potencial. Lucharemos contra esto, dijo Vanessa, con la voz fría. Conseguiremos nuestro propio abogado. Asentí, habiendo esperado esta reacción. Pueden intentarlo, pero los procedimientos legales tomarán tiempo, meses, tal vez años. Sus puntajes de crédito seguirán sufriendo, y esa casa de ensueño en Oakwood Hills irá a alguien más. La verdad de esto se asentó visiblemente. Gregory y Vanessa se habían excedido, contando con una venta rápida de mi casa para financiar su mejora. Lo planeaste todo desde el principio, acusó Gregory, con la voz apenas por encima de un susurro. Desde el momento en que te mudamos al garaje. No, dije en voz baja. Solo dejé de permitir que me usaran. Vanessa se levantó abruptamente. Necesitamos discutir esto en privado. Mientras salían, Brian me dio un asentimiento de aprobación. Estás haciendo lo correcto, señora Wilson. No estaba tan segura. La mirada de traición en los ojos de Gregory me perseguía. ¿Me había vuelto tan calculadora y fría como ellos? Antes de que pudiera pensar más en ello, la puerta de la oficina se abrió. Gregory y Vanessa regresaron, con rostros sombríos pero resignados. Aceptaremos tu oferta, dijo Gregory rígidamente. Pero espero que te des cuenta de lo que esto significa para nuestra relación. Encontré la mirada de mi hijo con firmeza. Lo sé, y espero que algún día te des cuenta de lo que significó cuando pusiste mis maletas en la acera. La primera noche de regreso en mi casa, no pude dormir. Caminé de habitación en habitación, tocando paredes familiares, trazando el marco de la puerta donde marcábamos la altura de Gregory cada año, parándome en la cocina donde Richard y yo bailamos en nuestro 30º aniversario. Habían pasado 3 meses desde la confrontación en la oficina de Brian. 3 meses de trámites legales, de intercambios tensos con Gregory y Vanessa mientras se mudaban de mala gana, de reconstruir mi vida pieza por pieza. La casa se sentía familiar y extraña a la vez. Vanessa había repintado varias habitaciones en tonos grises y blancos modernos, eliminando los amarillos y azules cálidos que Richard y yo habíamos elegido. La cocina había sido remodelada con electrodomésticos elegantes e impersonales, pero debajo de los cambios cosméticos, los cimientos de la casa permanecían. El tercer escalón chirriante de la escalera, la forma en que la luz del sol se filtraba por la ventana salediza por las tardes, la ligera inclinación del suelo en el pasillo de arriba que Richard nunca pudo arreglar del todo. Me paré en el dormitorio principal, ahora vacío de muebles, excepto por la cama que traje del cuarto de huéspedes de Marta. Esta habitación donde Richard y yo compartimos nuestras vidas,
donde él dio su último aliento, se sentía de alguna manera sagrada. «Estoy en casa», susurré, como si él pudiera oírme. El silencio que respondió no era de soledad, solo de paz. Por primera vez en años, estaba exactamente donde pertenecía. El timbre sonó a la mañana siguiente mientras desempacaba mi modesta colección de platos. Abrí la puerta y encontré a Marta sosteniendo una olla de sopa y una botella de vino. «Inauguración de la casa», anunció, entrando directamente a la cocina. «Aunque supongo que técnicamente es un regreso a casa». Reí, siguiéndola. «Se siente como ambas cosas, honestamente». Marta dejó sus ofrendas en el mostrador y se giró para inspeccionar la cocina. «Por Dios, ¿qué le hizo esa mujer a tus hermosos gabinetes de roble?» «Los pintó de gris y cambió todos los tiradores por algo llamado níquel cepillado», dije. «Aparentemente, el roble es pasado de moda». Martha resoplo. «¿Sabes qué es pasado de moda? Echar a tu suegra a la calle». Ambas reímos, aunque el dolor bajo el humor aún estaba fresco. «¿Has tenido noticias de ellos?», preguntó Marta mientras me ayudaba a desempacar. Negu con la cabeza. «No desde el cierre». Gregory dejó claro que elegí la casa por encima de ellos. «Eso no es lo que pasó, y lo sabes», dijo Marta con firmeza. «Elegiste el respeto propio. Hay una diferencia». No estaba segura de que Gregory alguna vez lo viera de esa manera, pero había hecho las paces con mi decisión. La alternativa, seguir permitiendo que me usaran mientras me trataban como una ocurrencia tardía, ya no era aceptable. «Bueno», dijo Marta, abriendo el vino, «a nuevos comienzos». Chocamos las copas y sentí una oleada de gratitud por esta mujer que había estado a mi lado cuando mi propia familia no lo hizo. Las semanas siguientes trajeron un ritmo constante a mis días. Mañanas en el café de Rosy, tardes dedicadas a restaurar lentamente la casa para que se sintiera mía de nuevo. No tenía el dinero para reemplazar todas las actualizaciones modernas de Vanessa, pero podía añadir toques que devolvieran la calidez. Cojines coloridos, fotos familiares de vuelta en la repisa, el equipo de pesca de Richard colgado con orgullo en el estudio. Un sábado por la mañana, estaba plantando bulbos de tulipán en el jardín frontal cuando un coche familiar entró en el camino de entrada. Mi corazón dio un salto mientras Gregory salía, luciendo inseguro. Se quedó torpemente al borde del jardín. «Las flores se ven bonitas», dijo. Asentí, sin confiar en mi voz. «A papá siempre le gustaron los tulipanes», continuó, mirando alrededor del patio. «Recuerdo que los plantaba cada otoño». Me limpié la tierra de las manos. «¿Qué te trae aquí, Gregory?» Se movió incómodo. No conseguimos la casa en Oakwood Hills». No me sorprendió. Su crédito probablemente había sido demasiado dañado por los pagos atrasados de la hipoteca. «Lamento escuchar eso», dije, sintiéndolo a pesar de todo. Gregory miró sus zapatos, mocasines caros ahora cubiertos de polvo del jardín. «Encontramos un apartamento en cambio. Es pequeño, pero supongo que nos está enseñando algo de perspectiva». Esperé, sintiendo que había más. «Vanessa está embarazada de nuevo», dijo finalmente. «El bebé nacerá en enero». «Felicidades», dije suavemente, preguntándome si esta noticia estaba destinada a herirme, a recordarme lo que me estaría perdiendo. Gregory encontró mi mirada por primera vez. «Emma pregunta por ti. No entiende por qué ya no visitamos a la abuela». Un dolor agudo y dulce atravesó mi corazón. Extrañaba ferozmente a mi nieta. «Es bienvenida aquí en cualquier momento», dije. «Tú también». Gregory asintió, luego dudó. «Mamá, he estado pensando en todo, en lo que pasó». Contuve el aliento, sin atreverme a esperar una comprensión real. «No digo que manejáramos las cosas bien», continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero elegiste una casa por encima de tu familia. No sé si puedo perdonar eso». Mi esperanza momentánea se desinfló. Todavía no lo veía. «No elegí una casa, Gregory», dije en voz baja. «Elegí no ser borrada». «Hay una diferencia». Frunció el ceño, claramente sin estar de acuerdo. «De todos modos,
Pensé que deberías saber sobre el bebé y tal vez Emma pueda visitarte a veces, si está bien. No era una disculpa, ni siquiera cerca. Pero era una pequeña abertura, una grieta diminuta en el muro entre nosotros. Me gustaría eso, dije. Después de que Gregory se fue, me senté en el columpio del porche, procesando el encuentro. La relación con mi hijo estaba dañada, tal vez irreparablemente. Todavía no podía ver cuán profundamente me había herido, cuán fundamentalmente había traicionado mi confianza. Pero había venido hoy, había extendido la mano, aunque de manera inadecuada. Era un comienzo, no un final. Esa noche, Marta y su esposo Jim vinieron, junto con Rosa del café y Brian con su esposa. Nos sentamos en mi patio trasero, el mismo patio donde había organizado la fiesta de graduación de secundaria de Gregory, donde Richard y yo celebramos aniversarios, donde la vida se había desplegado en toda su gloria desordenada. Mientras el crepúsculo se asentaba a nuestro alrededor, la conversación fluyendo fácilmente entre estas personas que se habían convertido en mi familia elegida, sentí una profunda sensación de paz envolviéndome. Un brindis, declaró Marta, levantando su copa. Por Audrey Wilson, que nos recuerda a todos que nunca es tarde para reclamar tu vida. Todos chocaron las copas, sonriéndome cálidamente. Más tarde, mientras las estrellas emergían en el cielo despejado de verano, me senté sola en el porche, escuchando los crujidos y suspiros familiares de mi casa. Pensé en Richard, en la vida que habíamos construido, en el hijo que criamos, que de alguna manera se había perdido en el camino. Pensé en la mujer en la que me había convertido en estos últimos meses, más fuerte, más decidida, renuente a ser disminuida por la conveniencia de nadie. La casa a mi alrededor no era solo paredes y un tejado. Era un testimonio de supervivencia, de resiliencia, del poder silencioso e imparable de una mujer que finalmente había aprendido a ponerse a sí misma en primer lugar. Estaba en casa, no solo en esta casa, sino en mi propia vida. Y por primera vez en años, esa vida se extendía ante mí, llena de posibilidades que eran completamente mías.